tiene que tener una buena formación intelectual, tiene que tener formación pedagógica, tiene que tener formación didáctica, porque esto es fundamental. Es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, porque estamos dando valores a la jerarquía. Si no tenemos gente educada, gente bien formada, no es posible el desarrollo de la nación. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora, que como todos los jueves tiene a la doctora Ibe Guzmán, educadora, con su sección Interacción Académica y sus invitados, siempre gente importante e interesante. Muchas gracias, Gustavo. Reflexionaba antes de venir para acá que la verdad es que los educadores dominicanos y en mi persona, le tenemos que dar las gracias a Acento por darnos la oportunidad de traer esta ventana. No todos los medios creen en un espacio académico, no todos los medios creen en un espacio de discusión intelectual sobre la base de la formación de los más jóvenes. Entonces, sí quiero hoy darle un reconocimiento especial a Acento, porque no solamente con nosotros los académicos, sino también como un medio donde los estudiantes pueden venir, pueden publicar sus opiniones, sus textos, y hay una apertura real para que eso ocurra. Y dice, caramba, ningún otro medio tiene esa facilidad para nosotros. El decano de Humanidades de la UAS, el amigo Roa Ogando, nos decía en un reconocimiento que nos hicieron a Fausto y a mí y a Percio Maldonado, que él ha contado más de 50 firmas de académicos en Acento. Digo, mire, yo no me di cuenta, eso es casi una invasión, profesor. Sí. Pero bienvenida a esa invasión. Hoy traemos para hablar sobre la dignidad del docente a el doctor Pedro Antonio Eduardo. Pedro Antonio Eduardo, googleenlo, ha sido rector de IFO2 y fue director por 4 años del Instituto Nacional de Formación Docente INAFOCAN. Y hoy viene a hablarnos sobre la dignidad del maestro, la dignidad del docente. Nosotros le pedimos mucho como sociedad al maestro y a la maestra. Ahora, ¿qué hacemos como sociedad para dignificar a ese pilar del que tanto dependemos? Pedro Eduardo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, doctor. Gracias, les agradezco infinitamente esta oportunidad que me ofrecen de poder compartir algunas reflexiones, que yo sé que ustedes son personas también muy interesadas en reflexiones de este tipo, porque yo he seguido bastante el programa y he visto cómo tratan ustedes los programas, los aspectos que ustedes generalmente enfocan, y cómo tienden siempre a elevar el nivel de formación, en el caso específico de la formación académica. Pero usted me va a permitir iniciar este conversatorio citando, o mejor dicho, dando una buena noticia. Qué bien. La buena noticia consiste en que Samuel Altman, conocido como San Altman, nos dice recientemente, dice que los únicos que no perderán su trabajo, que seguirán teniendo trabajo, serán los profesores. En esta revolución tecnológica. A pesar, ciertamente, de la inteligencia artificial. Cuarta revolución industrial. Y él dice eso porque dice es que las interacciones humanas siempre serán tratadas con personas, con seres humanos. Entonces, a pesar de la inteligencia, que es mucho lo que ha avanzado en los últimos años, y yo diría que incluso más aún en los últimos meses, sin embargo, esos nos perderán el trabajo. No significa que los trabajos se vayan a perder, no, ni mucho menos, porque... No se asusten los demás. Porque ciertamente eso ha causado un poquito como hasta de pánico en determinados sectores, e incluso en el mismo, entre los mismos profesores. Lo que significa es que posiblemente algunos trabajos se pierdan, pero otra vez otros serán recuperados, otros serán mejorados, otros serán actualizados, etcétera, etcétera. Bien. Por eso la inteligencia artificial está hoy día en boga y todos estamos metidos en ese mundo de inteligencia artificial. Entonces él insiste mucho en eso, no, olvídense que los únicos que eso no se perderán son los profesores. Por otra parte, ustedes me van a permitir leer una carta que posiblemente ya ustedes conozcan, de Camus,
Camus nos dice lo siguiente. Albert Camus. Albert Camus, justamente cuando él recibió su premio Nobel, dice, él dirige una carta, después de dar gracias, ¿verdad?, por el reconocimiento que se les había hecho, da gracias a las autoridades, etcétera, y posteriormente escribe una carta a un alumno de primaria. Y oigan lo que dice, posiblemente ustedes ya la conozcan, pero yo creo que como vamos a tratar el tema del maestro, la edificación del maestro, es bueno que volver sobre ella. Dice él: querido señor Germain, he esperado a que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni he pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después pensé en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno. Y su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón. Albert Camus. Ah, qué bien. Él pensó en ese maestro. En ese maestro. Porque eso es así. Yo creo que todos tenemos, todos y todas, maestros y maestras que dejan esas huellas valiosas en la vida de uno. Uno los recuerda, sí, desde la primaria hasta la universidad. Así es. Yo les puedo decir que yo recuerdo perfectamente a mi maestro de primaria. Y hace unos añitos de eso, ¿no? ¿Me entiendes? Yo también. Yo recuerdo... Iba a decir yo también, pero no sé si me luce, pero bueno. Pero lo tuyo fue ahorita, comparado con nosotros. Porque realmente es que eso es el maestro, ¿me entiendes? El maestro es abnegación, no dar, sino darse, ese esfuerzo, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso siempre queda en el corazón y en la mente de los niños, no cabe la menor duda. Un buen maestro, una huella de amor. Exactamente, una huella de amor. A mí siempre me llamó la atención desde que la leí por primera vez esa carta, porque realmente expresa un corazón grande, por supuesto. Sí. Porque después de tú recibir el premio Nobel, recordar a aquel niño, y dice que eso lo llevas en lo más interior, lo más íntimo de su ser. Un gran homenaje, de alguna manera. Es un gran homenaje. Al mismo tiempo, yo pienso que como que se está reflejando o quiere reflejar realmente no está reflejando, sino que nos dice realmente lo que debe ser un buen maestro, ¿entiendes? Que es realmente lo que toda la sociedad dominicana espera de nuestros maestros. No significa que no tengamos buenos maestros. Viví una experiencia en Taiwán, en una visita que hice a Taiwán. Corrí el año 97, si mal no recuerdo. Fuimos un grupo de periodistas invitados. Taiwán estaba fortaleciendo su proceso democrático, porque tuvo durante muchos años un gobierno de un solo partido y esa cosa, y estaba haciendo la transición. Entonces en Taipei, una ciudad muy poblada, muy transitada, él iba con nosotros, la persona que nos designaron, que nos acompañara, y en un momento se detuvo todo el tránsito y los agentes policiales que estaban detuvieron a todos, y pasó una persona de edad, un anciano, con el vestido tradicional de los chinos y un bastón. Entonces yo le pregunto al guía y él nos dice: ese es un maestro de primaria retirado. O sea, hay una especie de veneración en esa cultura por los educadores y educadoras. O sea, fíjate, se detuvo todo el mundo, inclusive era un funcionario importante, que tú sabes que un funcionario aquí
hay que abrirle paso. Hay que abrirle paso. Sí. Se detuvieron para que pasara ese maestro. Eso me dijo a mí, y yo, por eso es el avance de este país. O sea, es respeto por la educación. Exacto. Cuando uno escucha ese tipo de homenaje hacia los docentes y hacia las docentes, uno no deja de como exprimirse el corazón de dignidad y de amor. Y yo quiero que para el próximo segmento Pedro Eduardo nos hable de qué se le pide al docente hoy en la República Dominicana. Muy bien. Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con interacción académica y la profesora Ibe Guzmán con sus invitados. Estamos henchidos de amor, estamos recordando a nuestros grandes maestros de infancia y eso nos tiene en un estado de veneración. Y nos recuerda la gran misión que tenemos los maestros y sobre todo desde las entidades donde se forman maestros, ¿no? Formar un maestro hoy en la República Dominicana, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué se le pide? Porque miramos que esa gran maestra de Gustavo, ese gran maestro de Camus, ese gran maestro suyo, esa gran maestra mía, tenían algo especial, además de la formación, ¿no? Pero un buen maestro en el siglo XXI tiene que estar bien formado. ¿Qué se le pide al docente hoy? Sí. Mira, permíteme iniciar diciéndote lo siguiente. Yo pienso que lo primero es dignidad. Eso es lo primero. El primer y fundamental de los derechos humanos es el reconocimiento de que los seres humanos no son mercancía. No son mercancía. Sino que los seres humanos tienen valor por sí mismos. Y por tanto, si tienen valor por sí mismos, tienen valor porque tienen por su misma naturaleza, una naturaleza racional y libre, que es realmente lo que le da la dignidad al ser humano. Entonces yo creo que eso es fundamental. En segundo lugar, esta dignidad implica un reconocimiento por parte del profesor de sí mismo y reconocimiento del valor del otro. Y el mayor reconocimiento, yo diría, tiene que ser el reconocimiento al niño. A ese niño, a ese que tú tienes, a ese joven, a ese niño, a ese joven o a ese adulto que tú tienes en el aula. Pero pensemos fundamentalmente en el niño en este caso. Entonces, es respetarte a ti mismo y respetar al otro. Nunca tú podrás considerar al otro como un medio, como un instrumento para, sino como un fin en sí mismo. Por su misma naturaleza de libre, de ser humano, exactamente. Entonces, esto para mí es vital. Entonces, un buen profesor, yo creo que lo describe de una forma u otra, Camus, en esta carta que le dirige a ese niño. Y ese niño que incluso él dice que lleva todavía, ese alumno que él lleva. Lo describe en el sentido de que, primero, obviamente, tiene que tener una buena formación intelectual, tiene que tener formación pedagógica, tiene que tener formación didáctica, porque esto es fundamental. Pero yo entiendo que no basta con la formación intelectual, con la pedagógica, con la didáctica. Es indispensable la vida, la práctica, la dignidad práctica. Que los muchachos puedan ver en ese profesor, al caminar, al mirar, al vestir, que vean una personalidad, pero no una personalidad por la autoridad. No. Porque yo no entiendo, no la consigo así. Sino la autoridad que le viene justamente de ese bagaje y de esa vivencia de cada día que él está mostrando a sus estudiantes. Una especie de autoridad moral. Moral, fundamentalmente autoridad moral. Porque a pesar de esos conocimientos
de esas informaciones que tiene, de esa cultura vasta que debe tener, de ese dominio pedagógico y didáctico. Es un hombre que vive, yo diría más aún que aún, se desvive por sus alumnos. Y los alumnos lo perciben cuando el profesor realmente los quiere. Por eso un aspecto muy importante, yo diría que es el de la estima. Obviamente que para tú estimar a los demás, tú tienes que estimarte a ti mismo. Y el profesor tiene que ser consciente de esa realidad. Porque a la medida que él es consciente de esa realidad, de lo que es él, del papel que él está desempeñando en la sociedad, del papel que él está desempeñando cuando estás allí en el aula o cuando está fuera del aula con los estudiantes. Y un segundo, vas a depender indiscutiblemente del que el alumno crezca, se desarrolle, avance, valore realmente su gestión, pero más que valorar su gestión, que sí es importante, que él se forme y se forme de una manera integral. Como decía Platón, el maestro tiene que buscar la formación total, no de una parte, sino la formación total. Él le llamaba alma, nosotros pudiéramos hablar de entendimiento, de sentimiento pasional, etcétera. Ven, entonces es eso, él tiene que ver eso en nosotros. Por tanto, formación a estos niveles que hemos dicho, pero sobre todo vida, que eso se traduzca en el aula, en acciones, no solamente en el aula, donde quiera que esté, que ellos vean el profesor, ese es el profesor fulano de tal, ¿entiendes? Y yo puedo hablar de ese profesor porque lo conozco, ese profesor me enseñó, nos enseñó. Si yo soy alguien hoy día, como decía Camus, si soy alguien, en gran medida se lo debo a ese profesor, ¿entiendes? Entonces yo creo que son dos cosas que tenemos nosotros que tomar muy en cuenta. Esa dignidad que debes tener, con lo que implica la dignidad, ese respeto a sí mismo, el respeto a los demás, nunca tomando al otro como medio, como instrumento, sino como fin en sí mismo. Por su misma, se lo da, esa dignidad se la da su misma naturaleza, racional y libre. Pedro Eduardo, en una sociedad, eso suena tan genuino y tan auténtico, sí, eso que acabas de decir, pero vivimos en la sociedad que vivimos, ¿no? Tenemos una sociedad que materialista, capitalista, que demanda de bienes y servicios, y donde el maestro de hoy día tiene unas demandas intelectuales, una demanda cultural, una demanda afectiva, que tú lo has planteado muy bien, pero está inmerso en la sociedad del dinero, donde se valora mucho más que el ser, el tener. ¿A dónde ir a beber? ¿A qué fuente ir a beber tú como maestro, tú como maestra en formación, para llenarte el espíritu y no dejarte distraer de del oleaje que trae la sociedad capitalista? Exacto. Muy interesante esta pregunta que tú haces. Yo pienso que algo fundamental es el pensar y el repensar. El profesor debe pensar y debe repensar y debe actuar. Y justamente debe llevar a sus alumnos desde primaria, debe llevarlo a eso, a que sean personas que piensen, que repiensen y que actúen en consecuencia a los valores, porque es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, porque estamos dando valores a la jerarquía, estamos dando valores, sabemos todas las cosas que nosotros damos valores. Muchas veces se da valor hasta el odio, ¿entiendes? Cuando realmente tú lo que debes trabajar es el amor en el aula. Tú debes trabajar la igualdad en el aula, no la jerarquía. Tú debes trabajar la libertad, no la opresión, o la servidumbre, etcétera. Entonces, yo pienso que tenemos que trabajar eso. ¿Y dónde beber esas fuentes? Yo creo que las tenemos. Porque fíjate, a pesar de tener una sociedad como la actual, con tantas precariedades, con tantas limitaciones, sin embargo, encontramos personas que tú dices, caramba, ese señor sabe y vive lo que sabe. De todas formas,
yo pienso que es una actitud permanente que debe tener el profesor de estudio, de lectura, de estudio, de reflexión y de actuación. ¿Entiendes? Y esto debe ser compartido, eso no se puede hacer aislado. Es indispensable la comunidad, yo compartir con los demás, ¿me entiende? Estas inquietudes o las experiencias que yo tengo, y pienso que esto es lo que nos puede dar fruto. Bien. Ahora, la lectura, eso es vital. El estudio, la reflexión, y es quedarme, sacar espacio y yo quedarme solo para reflexionar, porque muchas veces no tenemos tiempo para reflexionar porque son tantas las actividades que tenemos y tantos los problemas que nos agobian. Interesante esa especie de introspección que yo creo que todo ser humano debe hacer. Vamos a otra pausa y volvemos. Y volvemos, sí. Bien, Ivette y profesor Pedro Eduardo, ustedes han hablado de esas herramientas de que debe dotarse el educador, la educadora, para ejercer de manera efectiva, digna, la educación, la formación, guiar, formar a sus alumnos. Pero Ivette decía en principio, el educador, la educadora, necesitan unas condiciones de cierta dignidad. ¿Por qué empieza esa condición de dignidad que debe dotar la sociedad a sus educadores, profesor? Muy bueno. ¿Qué es lo primero que le debe garantizar? Es lo primero. Mira, yo pienso que lo primero es, yo te diría que hay 3 aspectos son fundamentales. El primero es que yo puedo, yo quiero, o 4, yo debo y yo me comprometo. Por ejemplo, el profesor, digo. El profesor tiene que ser una persona que diga, bueno, he descubierto que mi vocación es esta. Entonces, educador, yo soy educador. Yo esto lo quiero. Pues realmente cuando tú quieres una cosa, ¿qué es lo que tú no haces? Cuando tú estás enamorado de una muchacha, ¿qué es lo que tú haces? No te quedas en tu casa tranquilo, ¿me entiendes? Tú le escribes, tú vas, haces seguimiento, etc. Entonces, yo quiero. Realmente hay una voluntad, yo quiero. Segundo, yo puedo. El yo poder significa que yo tengo las condiciones, es decir, tengo la formación, tengo la preparación para ello. El yo me comprometo, porque puede darse que yo quiera y que yo pueda, pero falta algo que es fundamental, que es el compromiso. Entonces yo pienso que yo tengo que tener un compromiso conmigo mismo y compromiso con la sociedad. Debo pensar en función de mi sociedad, del desarrollo humano, del desarrollo social, del desarrollo cultural, del desarrollo económico y político de mi sociedad. ¿Y la sociedad qué me debe a mí? Entonces, como maestro. La sociedad, eso es muy importante. Sí, eso es lo que yo quiero. Sí, eso en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, vamos por otra parte, la sociedad que me debe. Yo pienso que la sociedad, obviamente, hay que educarla, hay que formarla, pues ese es el problema. La sociedad debe reconocer al maestro como el pilar en el proceso educativo, e incluso no en el proceso educativo, sino en el desarrollo de una nación. Si no tenemos gente educada, gente bien formada, no es posible el desarrollo de la nación. Entonces debe valorar a sus maestros. Ahora, valorar a sus maestros no es decirle, mira, todo está bien, no. Donde está no darle una palmadita y decirle, buen trabajo. Tiene una profesión muy digna y noble. Muy digna, no es de boca. Pero con eso no se resuelve solo, ¿entiendes? Entonces debe estar vigilando a sus maestros, a sus maestros, a sus profesores. Obviamente hay otro elemento muy importante que es el financiamiento, porque todo esto implica financiamiento. Y no todos los que van a estudiar educación tienen las condiciones económicas, son de condiciones económicas favorables que le permitan financiar sus estudios. Entonces, la sociedad, particularmente el Estado, el gran responsable, después la familia juega un papel de primer orden en este sentido, que lamentablemente la familia se ha apartado bastante y ha dejado todo a la escuela, o al liceo, o a la universidad. Muchas veces, ¿qué está pasando? Muchas veces ni saben. Mira, las cantidades de padres que han venido cuando yo estaba en la universidad a preguntarme si sus hijos realmente están estudiando,
porque llevan 5 años y no se han graduado, pero ellos están pagando permanentemente. ¿Tú te imaginas? ¿Cuál es el seguimiento que se le está dando? Entonces, la sociedad debe estar alerta a esa situación. Pero lo primero que hay una muy mala comunicación entre el padre y el hijo, porque... Mala comunicación, exactamente. Por lo menos debe preguntarle cómo te fue en los exámenes. Exacto. Pero se da más de lo que uno piensa. ¿Verdad? Precisamente, yo te decía. Y entre los padres y la escuela. Uno lo mira como una gran excepción, pero... Envían eso a los maestros. Entonces juega un papel muy importante. Bueno, tú eres un comunicador. Hay un aspecto muy importante que siempre ha sido una preocupación mía, desde siempre. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en el proceso de formación, de educación de nuestro pueblo? Ahora malísimo. Porque de hecho, un espacio como este es una excepción. Exacto. Aquí los líderes de comunicación son los que dicen muchas procacidades, malas palabras. Exactamente. Los que hablan de sexo puro y duro, los que hablan de droga, esos son los líderes de comunicación. Esos son los líderes, lamentablemente, la televisión. ¿Qué hace la televisión? Esto es un pequeño espacio que tenemos aquí. Exacto. Sí. Por eso yo realmente, cuando Ivette me habló de venir, yo digo, pero mira, con mucho gusto, porque ciertamente ese siempre ha sido mi anhelo. Claro. ¿Entiendes? Yo entiendo que los medios de comunicación juegan un papel preponderante en este sentido porque están llegando, y más ahora con la... McLuhan le llamaba las aulas sin muros. Lamentablemente, en estos tiempos, muchos medios, porque hay medios y medios, lo que hacen es difundir basura. Lamentablemente, pero siempre vamos a tener espacio como este donde se pueda respirar un poco. Exactamente. Pues muchas gracias, don Pedro Eduardo, muchas gracias, Ivette, por esta sección de siempre. Ha sido maravillosa esta conversación, Pedro bueno, Eduardo, yo estoy muy contento y espero que se mantenga este programa. Sí, se va a mantener. Y lo felicito y le doy las gracias por ser educador. Qué bien, qué bien. Y pueden contar ciertamente conmigo como amigo y consideren que debo participar en algún programa, pues estaré dispuesto siempre. Será hasta la próxima semana.